Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 3, Conformación de peones. Pro y contra del peón pasado, parte 2. Bolbochan da una lección. Veremos ahora el último ejemplo del tema sobre el peón pasado a través de una partida jugada entre Jacobo Bolbochan y Hermann Pilnik. Se desarrolló así: con las blancas, Jacobo Bolbochan; con las negras, Hermann Pilnik. D4, caballo F6, caballo F3 y D5. C4, E6, caballo C3, alfil E7, alfil G5, enroque, E3, caballo BD7, dama C2 y C5. Esta jugada está considerada como la refutación, o mejor dicho, como la mejor manera para lograr con el negro una cómoda igualdad contra dama C2. Tanto llegó esto al convencimiento de los maestros aficionados que torre C1 la movida torre C1 se consideró como el único sistema para prolongar la ventaja que para el blanco provoca la primera jugada. Pero la experiencia está probando lo infundado de estas afirmaciones, también en esto, y últimamente se ha vuelto a jugar dama C2, con resultado por cierto halagüeño. Parece que C5 solo sirve para asignar a las negras un peón débil en D5, que puede ser un tema estratégico fundamental para las blancas. El blanco siguió C por D5, caballo por D5, alfil por E7, dama por E7, caballo por D5, E por D5. Ya está delineada la estrategia de las blancas y lo que será la lucha. Las negras tienen un peón débil en D5, pues no puede ser apoyado por ningún otro peón y se encuentra avanzado. Las blancas se reducirán a hostigarlo y las negras tropezarán con dificultades para apoyarlo debidamente. El blanco siguió con alfil E2 y C4. Ventaja en el flanco dama, pero las negras consiguen 3 peones contra 2 en el ala dama. A cambio de un sostén en D5 débil. No existe todavía peón pasado, ya que el peón de B2 blanco detiene al de C4 negro, pero están tendidas las redes estratégicas que han de llevar a ese final típico que a nosotros nos interesa en esta oportunidad. Por otra parte, en este tipo de posiciones la estrategia es la misma: colocar el caballo frente al peón más avanzado del rival. La posición ideal sería el caballo de F3 en C3 y el alfil de E2 en F3.
para vulnerar con ambas piezas menores al peón débil de D5. Las blancas siguieron con enroque corto y el negro con B5, A4. La agresión lateral es más fuerte cuanto más rápidamente se efectúe. En este caso, antes que el negro juegue alfil B7, que le permitirá seguir con A6 y retomar con el peón. En caso de A por B5, A por B5. Ahora debe resignarse el segundo jugador a obrar con los peones divididos en tres grupos, y esto suele ser grave, pues las piezas menores estarán sobrecargadas en su apoyo. El negro continuó con B por A4. Por supuesto, era mejor continuar con B4 para no dividir los peones en tres grupos. En caso de que este peón de B4 no se encuentre, quedarían, como fue en la partida, B por A4, torre por A4, A6 y caballo D2. Y vemos que el negro tiene los peones en tres islas de peones. Por un lado, el peón de A6, la segunda isla de peones con el peón de C4 y D5, y la tercera isla de peones de F7, G7 y H7. Bolbochan inicia la maniobra típica con el caballo rey para llevarlo al punto neurálgico de la lucha, el ataque sobre el peón de D5. Esta maniobra es ahora excelente, pues no hay posibilidad de que pueda ser desalojado mediante B4 cuando se coloque en el cuadro fuerte de C3. Siempre el caballo delante del peón central más avanzado del adversario, especialmente si no puede ser desplazado por otro peón de esa posición. El negro continuó con caballo B6, torre A2, alfil D7, torre FA1, alfil B5, caballo B1, torre A D8, caballo C3, F5. Las negras tratan de evitar la posible ruptura central mediante E4 y logran ventaja en espacio, pero a costa de crear una posición rígida de peones, lo que ha de facilitar las maniobras del ataque de las blancas. El blanco siguió con torre A5, dama B4, alfil F3, torre F7, G3, G6, torre 1 A3, torre F D7, caballo por B5, A por B5 y dama C3. Buena jugada. Dama por C3, B por C3. La lucha contra el peón pasado. Las blancas han realizado una ingeniosa maniobra que les permite ganar un peón, pero a costa de cederle al negro un formidable peón pasado en C4, que no podrá ser detenido con la formación típica del caballo delante del mismo.
pero veremos cómo en esos casos el rey lo reemplaza en la tarea de hacerlo inofensivo. El negro siguió con b4, c por b4, caballo c8, torre c5, caballo e7, torre a a5, rey f7, rey f1, la marcha real hacia la casilla de c3. Las negras continuaron con rey e6, rey e2, torre b8, b5, torre b6, rey d2, rey d6, rey c3, torre c7, torre a6, torre por a6, b por a6, torre a7, torre a5. Hemos llegado al final que nos interesa mostrar. La posición no es por cierto clara. Las blancas tienen un peón más, pero detenido, y el peón pasado de c4 parece una compensación excelente. Pero la verdad es que no solo no es eficaz, sino que, además, por lo débil de su sostén, el de d5, entraña una seria preocupación para las negras, como la propia partida lo demuestra. El negro siguió con h6, h4, g5, h por g5, h por g5, alfil g2, g4. Los peones están trabados y el caballo parece más elástico que el alfil, pero este ataca la base de d5 y ese hecho lo convierte en una pieza poderosa, pues inutiliza al rey y al caballo negro en colaboración con la torre. Las negras están prácticamente en una posición de zugzwang y las blancas poco menos. El blanco siguió con alfil h1, rey c6, rey b4, rey d6, rey a4, rey e6, alfil g2, rey d6, rey a3, rey e6, rey b2, rey d6, rey c3, rey e6, torre a1, rey d7, rey b4, rey c8, rey b5. Las blancas, después de algunas indecisiones, han hallado la maniobra para valorizar el peón de ventaja. Colocaron primero la torre en a1 para amenazar si el rey negro se mantenía en la tercera línea
torre H1 y cederle a la vez el cuadro A5 al rey blanco. Entretanto, el peón pasado de C4 sigue orgulloso de su posible misión futura, pero nada de práctico hace. Las negras siguieron con rey B8, sí, rey C7, seguiría rey C5, buena jugada, ganando los dos peones centrales. Por lo tanto, rey B8 y el blanco siguió con rey B6. Caballo C8, jaque, rey C5, torre C7, jaque, rey por D5, caballo B6, jaque, rey D6, C3. El peón avanza. Las negras no han hallado otra maniobra para valorizar su peón pasado, ante la gravedad que entrañaba el quedarse estático, que entregar el de D5, para tratar de ganar con el de C4. Pero veremos que esto no es posible y que la torre basta y sobra para contenerlo. Las blancas siguieron con A7, jaque, torre por A7, torre B1, torre A6, única, alfil F1, C2, torre C1, caballo C8, jaque, rey E5, torre A5, jaque, rey E6, F4. Las negras están perdidas y apelan a recursos desesperados. Los peones rígidos, al ser atacados, no pueden moverse sin sucumbir. Las blancas siguieron E por F4, torre A4, torre por C2. El famoso peón pasado llegó a séptima, pero sucumbió luego de haber sido de una esterilidad manifiesta durante todo el cotejo. Las negras siguieron torre por D4, alfil E2. Después de dilatar inútilmente un final perdido, el negro abandonó en la jugada 79. Esta partida es un ejemplo más de lo ilusorio que resulta fundar esperanzas en un peón pasado cuando se carece de sostenes eficaces y de la posibilidad de avanzarlo. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.